Buenos días, amigos y amigas de Facebook, amigos de YouTube. Me da muchísimo gusto saludarlos la mañana de hoy. Como siempre, trayendo para todos ustedes mis comentarios, mis recomendaciones, todo lo que se refiere a trabajos relacionados con la brujería. El día de hoy pretendo hablarles de lo que son los espíritus. Como bien conocemos nosotros en México, realmente existe la creencia de que las entidades espirituales o los espíritus a veces nos abordan, a veces nos montan un muerto, muchas de las veces, como bien dicen muchas personas, se me subió el muerto en la noche. Entonces hay mucho de ese tipo de situaciones que tenemos nosotros que contemplar durante, ahora sí que dentro del mundo espiritual. Existe también la creencia de las ánimas, del espíritu del ánima sola, de las ánimas del purgatorio, de las ánimas que andan en pena. Y todo esto muchas veces algunas personas no lo creen, algunas otras personas opinan que no es cierto, que los espíritus no existen, pero realmente si nos vamos mucho más allá y mucho más detrás en la historia, y estamos hablando de muchísimos años detrás, ahora sí que constatamos, según los escritos, según lo que la gente habla, según lo que se dice, que realmente sí existen ese tipo de entidades y son entidades muy poderosas, ¿sí? Hay espíritus que tienen mucha energía, hay espíritus que tienen una energía mucho más débil, pero son espíritus errantes. ¿A qué le llamamos un espíritu errante? Es un espíritu que no ha encontrado la paz, es un espíritu que dejó algo pendiente aquí, es un espíritu que no encuentra su lugar, ¿sí? Y de ahí que de esos espíritus, por un lado, la gente o las personas que manejamos la brujería, nos usamos de ellos para que por medio de ellos nos realicen un trabajo, que por medio de ellos negociemos nosotros a cambio de nosotros ayudarlos a encontrar la luz y prenderles veladoras y hacerles sus oraciones. Ellos nos hagan el beneficio de mover el espíritu de la persona para regresarla a su pareja, para destruirla, para tantísimas cosas, ¿no? Pero si bien los espíritus son muy poderosos a la hora de nosotros hacer las invocaciones hacia ellos o pedir que ellos se nos presenten. Claro está, es encontrar también el espíritu que verdaderamente nos ayude, porque realmente también ellos, dentro de su mundo espiritual, tienen su mente en lo que ellos quieren. O sea, no puede uno tan fácilmente decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, necesito que me eches la mano. No, hay que buscar el espíritu adecuado. Pero efectivamente, los espíritus nos abordan, los espíritus se nos montan, los espíritus nos espantan de noche. Efectivamente, sí se da. Y se los comento porque, como les digo, a través de la historia y en muchos de los países tienen la misma creencia. Ahora sí que sería muy ilógico decir, bueno, caray, es que el mexicano o las personas de habla latina creemos en los espíritus, pero resulta ser que nada más somos nosotros. O ahora sí que porque dicen que mucha gente, no, es que eso es ignorancia. No es ignorancia, al contrario. Quien cree y quien lo siente y quien los ha visto es porque verdaderamente sí existen y porque verdaderamente sí se dan. Ahora bien, en la iglesia, por lo regular a la hora de que una persona empieza a tener una situación de posesión, como le hablan a veces ellos, la hacen creer como si fuera una posesión demoníaca. Y no siempre es así. Muchas de las veces los espíritus que nos abordan obviamente nos hacen actuar de diferentes maneras. Por eso en la magia los usamos mucho, porque a un espíritu se le da un mandato y se le dice, ve, moléstalo, ve, acósalo. Pero cuando la persona es débil, cuando la persona es una persona
que a lo mejor está pasando por un duelo de alguien que falleció, cuando es una persona que ha tenido enfermedades y es débil, no es una persona fortalecida. Muchas veces sí puede el espíritu incluso llegar a penetrar y a mandar dentro de la persona a quien le están abordando ese espíritu, ¿sí? Por ejemplo, y les voy a contar un poquito más para que se den una idea amplia de todo lo que yo estoy hablando y de que verdaderamente se da. Dentro de la religión judía, ellos tienen la creencia de que el espíritu es un espíritu muy poderoso y es un espíritu maligno. Y no es un demonio, es un espíritu de una persona que falleció de una manera trágica, que probablemente también se pudo haber suicidado por algún tipo de situación, o en su defecto que dejó alguna situación pendiente. Este tipo de espíritu los judíos les llaman dibuk, ¿sí? Esos dibuk son tan peligrosos que cuando abordan a una persona y empiezan a poseerla o empiezan a cambiar las actitudes de esa persona, ¿sí? Tienen que intervenir incluso los rabinos, gentes especializadas para practicar el desalojo de ese espíritu de la persona. Pero volvemos a lo mismo y se los hago mucho hincapié. Son espíritus, no son demonios. Una posesión demoníaca es muy diferente a una posesión espiritual hecha por una persona fallecida. Una posesión demoníaca, el demonio tiene el poder de manipular a la persona por medio también físico. Una persona que está poseída demoníacamente se puede mover con mucha fuerza, puede hacer muchos movimientos que el demonio quiere que haga, ¿sí? Como golpear, como saltar de un lado a otro, como aventar a una de las personas que está tratando de sacar ese demonio. Tienen el poder, una posesión demoníaca, de hablar en lenguas, de hablar en otro idioma, de ponerse a decir una bola de cosas, hasta en otras lenguas, como les digo. Muchas cosas que una posesión espiritual no realiza. Una posesión espiritual, más bien, cambia la actitud de la persona se enferma, la persona no quiere comer, la persona le duele mucho la cabeza, se aísla, pero no hay algún tipo de síntoma relacionado con la fuerza, con un cambio de idioma. Eso es una posesión espiritual, que es muy diferente. Claro está, dentro de los judíos, el dibuk es un espíritu muy poderoso, que tiene mucho tiempo dentro del mundo material de nosotros. Ha errado o es un espíritu errante que ha estado o ha permanecido durante mucho tiempo. Y ese espíritu, obviamente, como todo, se alimenta de las energías y esas energías le ha hecho agarrar fuerza. Entonces, por eso es tan temido. Y por eso los rabinos, a la hora de una posesión de un dibuk, ¿sí?, invocan a otro tipo de espíritus benéficos para que tomen el lugar del dibuk y cambien la actitud de la persona. Eso en la religión o dentro de los judíos, para que les quede claro que en todas las religiones, en todas las creencias, se maneja que los espíritus existen, que los espíritus pueden acercarse al humano, que los espíritus pueden atacar a una persona cuando es débil, cuando tiene problemas, cuando tiene enfermedades, cuando está pasando por un duelo, que perdió a un familiar. Se da en ese tipo de situaciones más frecuentemente. Ahora bien, cuando uno, como brujo, invoca a un espíritu y se lo manda a una persona para hacer la voluntad, pues obviamente que a veces no es tan sencillo, y no tanto para el espíritu. A lo mejor el espíritu
pacta con nosotros el realizar una situación. Más sin embargo, la persona es una persona con muchas fortalezas, con muchas protecciones, y de ahí nos topamos en que batallemos más, en que el espíritu aborde a esa persona. Mas no quiere decir que el espíritu se dé por vencido o que en determinado momento no se nos den las situaciones. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Un espíritu siempre va a ser demasiado poderoso y se va a evidenciar por medio de ruidos, por medio de voces que se escuchen y en las actitudes de la persona, ¿sí? Por ejemplo, también dentro de los coreanos, ¿sí? Hay un espíritu que le llaman ellos Gaewi. Ese espíritu también dentro de los coreanos es muy temido y es un espíritu también muy poderoso. Y ese tipo de espíritu realmente a la hora de que lo quieren despojar de la persona que penetró o de la persona que está manipulando ese Gaewi, se usan ahí los monjes budistas, que son los que vienen y ayudan a despojar a ese Gaewi. Claro está que con diferentes rituales. Cada quien tiene sus rituales, los judíos tienen sus rituales, los coreanos tienen otros, los católicos tienen otro tipo de ritual, pero todos se despojan por medio de personas preparadas, personas que saben y tienen conocimiento. Claro está también por el hecho de que el Gaewi, en este caso de los coreanos, pudiera salir del cuerpo de esa persona o del cuerpo que está él tratando de poseer e irse hacia uno de los monjes. Ellos amablemente, los monjes, por su religión, tratan de despojarlo por medio de invitaciones al despojo. Ahí ellos hacen un ritual en los que hacen una comida muy extensa, con muchas cosas muy sabrosas dentro de su manjar que hacen ellos, y la sacan a un jardín. Y en ese jardín ellos empiezan a invocar al Gaewi para que salga a comer, y una vez que está comiendo, uno de los monjes que está más preparado avienta una daga y se hace también un ritual, y se usa mucho el número 7, tanto en los judíos, en todos los rituales que se hacen para despojar a ese Gaewi de la persona. Ahora bien, en los Gaewis, por lo regular, dicen que son espíritus de personas fallecidas lejos de su casa. ¿A qué me refiero con esto? Que son gentes que a lo mejor murieron en otro país, murieron en otra ciudad y andan errantes porque están lejos de su casa. Ese tipo de espíritus a quienes buscan poseer o abordar son gentes que les recuerden por medio de un olor, por medio de una palabra, por medio de algo que ven en esa persona, a un recuerdo que ellos tengan de su vida en vida. Entonces, de hecho, dentro de esa religión, a la hora de que una persona ya está muy enferma y ya no le ven remedio, incluso en un hospital, recomiendan que se lleve a casa, para que muera en casa. ¿Para qué? Para que descanse en paz y no vaya a andar errante. Ese es otro de los creencias y se llaman Gaewis, ¿sí? Ahí también es otro tipo de religión y estamos viendo que caemos de todos modos en lo mismo. Ahora, dentro de los árabes, el Ghul. El Ghul es un espíritu maligno muy poderoso, que también es una ánima errante que no encuentra su lugar. Ese tipo de ánimas errantes no tienen cabida en el cielo, no tienen cabida en el infierno, porque tampoco fueron demasiado malévolas como para estar en el infierno. Entonces por eso andan errantes, porque creen que tienen que pagar alguna cosa que dejaron pendiente. Mucha gente también que dejó a lo mejor dinero escondido, no se puede ir por lo mismo, porque tiene un dinero enterrado y necesita que sus familiares lo sepan. Entonces por eso se empieza también a evidenciar, ¿sí? Pero son espíritus poderosos que a lo largo del tiempo se han estado alimentando de
las personas vivas. Yo siempre les he dicho, un espíritu para que tenga el poder y tenga la fuerza, tiene que ser un espíritu alimentado de mucha energía. Y las energías, ¿de dónde las capturan? De los vivos, ¿sí? Entonces ahí, por eso el cuidado de siempre uno estar pendiente de que se siente uno a veces decaído, a veces mal, a veces nos acostamos en la noche y, caray, ya me levanté en la mañana y tal pareciera que no descansé, me duele todo el cuerpo, me duele la cabeza y yo dormí toda la noche. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Los espíritus se usan de las personas cuando están dormidas, porque es cuando pueden chupar la energía de la persona inconsciente. Es muy difícil que un espíritu consciente, nosotros, pueda abordarnos o adquirir la energía de nosotros, a menos de que seamos personas débiles, personas enfermas, personas mal alimentadas también. Tiene mucho que ver todo eso para que ellos se usen de nosotros. Por lo regular, todos ellos buscan lugares donde resguardecerse dentro de lugares deshabitados, lugares tétricos, les gusta la oscuridad, donde hay también dentro de una casa, y yo se los digo siempre, no hacinen cosas, no amontonen. O sea, hay habitaciones o closet o algo donde está lleno, o la bodeguita que tenemos por ahí con todas las cosas que ya no nos sirven, pero igual queremos guardar, ahí también. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con todo eso, porque realmente sí sucede, sí se da. De hecho, dentro de la religión católica, como les digo, claro que existen las entidades espirituales. Misma la religión reconoce al ánima sola. La misma religión reconoce a las ánimas benditas del purgatorio. Entonces estamos hablando de que entonces sí existen. Sí procede que anden en un lugar. Sí tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque realmente hay muchas maneras de que un espíritu se nos pegue, nos aborde. Las personas, por ejemplo, que trabajan en los hospitales son muy dadas a adquirir ese tipo de espíritus, porque hay mucha gente que fallece, hay mucho dolor. Y una persona fallecida en un hospital muchas veces a lo mejor está lejos de su casa, pero resulta ser que en el proceso de su muerte y no alcanzar la luz o no querer irse en ese momento hacia la luz porque no quiere morir, resulta ser que en el pasillo se encuentra una enfermera y esa enfermera usa la misma loción que su mamá del fallecido, o que su prima o que su esposa. ¿Qué hace? Se va detrás de él. Las personas que cuidan sus enfermos en los hospitales a veces están con su enfermo y el enfermo se alivia, pero a lo mejor el de la cama de al lado o el de la habitación contigua se murió. Y esa persona fue a dar a el cuerpo, o se le fue y se le pegó a la persona que estaba enferma en la habitación donde nosotros cuidábamos, y a la hora de que ella se restableció, se fue a su casa tranquilamente. Y luego ahí es donde vemos y dimos, caray, qué raro, esta persona ha cambiado mucho, tiene un carácter muy feo, se enoja por todo, en las noches no duerme, ya no come como debía de comer, perdió su trabajo. Es por eso, porque tienen algún espíritu montado. Y las personas que sienten o que de veras de repente dicen, es que se me montó el muerto. Sí, efectivamente. Las gentes que dicen que se me subió o que se me montó el muerto en la noche es porque verdaderamente sí un espíritu de mucho poder y con mucho peso espiritual trató de absorber nuestra energía cuando estábamos dormidos. Y de ahí que siente uno el peso, la sensación de ahogo, por lo mismo, porque sí efectivamente están tratando de tomar la energía que nosotros tenemos encima. Así que por eso sí tiene uno que tener muchísimo cuidado,
tiene uno que ser muy precavido en todo ese sentido. Para nosotros los brujos, las maestras, los hechiceros, es muy fácil, por medio inclusive de una fotografía, detectar cuando a una persona le está sucediendo ese tipo de situaciones, cuando esa persona trae montado algún espíritu o trae encima algún muerto. Se ven signos dentro de la cara. Una persona que está poseída o que está realmente afectada por un espíritu, ya sea porque lo agarró en un hospital, ya sea porque se lo mandaron por brujería, que eso pues es sumamente fácil de hacer, sí se puede detectar y sí puede uno darse cuenta realmente si esa persona trae montado un espíritu, y se ve si es por brujería o se ve si es porque la persona fue a lo mejor inclusive al panteón a llevarle flores a su muerto y otra ánima que andaba ahí errante se le subió encima. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tratar siempre de estar limpios espiritualmente. Hay que tratar de no decaer en esas depresiones que todos seres humanos tenemos a la hora de un problema, de una afección, porque muchas veces, pues a lo mejor tuvimos un problema con el marido, tenemos enfermo a alguien, se nos murió la mamá y nos da por deprimirnos. Y ese tipo de situaciones son las que orillan o las que provocan o las que atraen ese tipo de espíritus hacia nosotros. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora viene también la contraparte. Muchas de las personas y en todas las creencias y religiones también existen protecciones para que no suceda esto. Se puede hacer alguna protección para que un espíritu no tenga el arraigo o no pueda siquiera invadir nuestro espacio áurico y no nos pueda dañar. Entonces sí, como les digo, es un tema bien interesante, es un tema de muy largo para hablar, ¿no? Pero sí, yo quería que lo supieran, yo quería que estuvieran más o menos al tanto, porque sí, dentro de la magia, dentro de la brujería, es bien importante el tema espiritual sobre todas las personas o los muertos que ya son desencarnados, qué hacen, por qué actúan, cómo actúan, cuál es su manera de proceder. Recuerden que una persona fallecida no va a ser igual que una persona en vida. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer a una mujer que se le murió el marido y se quedó con 2, 3 hijos. Y luego voltea a la mujer y dice, caray, es que yo no he encontrado otro marido, yo no encuentro otra pareja, yo tengo muchos problemas, nadie me toma en serio, no me voltean a ver, siento la casa, la energía pesada. El marido sigue ahí y el marido egoístamente no quiere que esa mujer rehaga su vida, ni que sus hijos sean cuidados por otro padre. Y de ahí que se desencadena también otro tipo de problema. ¿Por qué? Porque el espíritu no está de acuerdo. Y mientras un espíritu esté errante y no esté de acuerdo con una situación que ve en su familia que está aún viva, no lo va a permitir. Y así llegue quien llegue, no le va a dar entrada. Cosa que no es el 100% de los casos. Hay personas o hay mujeres que son viudas, que el hombre muere, el hombre se va definitivamente, coge su luz y se va, y ya no hay ningún tipo de problema de pero no siempre sucede así. Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, como les vuelvo a repetir. Crean lo que ustedes consideran que deben creer. Yo siempre hago todos mis videos en función de aclararles muchas situaciones, de sacarlos de muchas dudas, de que se den cuenta que siempre hay algo más allá, que no nada más es el mundo en el que nosotros vivimos materialmente, que sí los ruidos en la noche que se dan pueden ser de un espíritu. No necesariamente el decir, no, es que se cayó porque se cayó del lugar y qué raro que se cayó porque no se debía de haber caído.
donde existen espíritus es muy común que la madera de los muebles cruja. Yo sé que la madera cruje de por sí, pero un aviso inequívoco de que hay alguna entidad o un espíritu es que cruja 3 veces seguidas. Ahí es ya para poner atención. O cuando son 3 golpes, o cuando son 3 sonidos, que viene uno detrás de otro y luego el siguiente y se queda todo callado, es un aviso de que hay una entidad espiritual y hay que tener cuidado con eso. Porque recuerden también que a veces dentro de las casas hay niños, hay personas más inocentes, hay personas que pueden ser más débiles. Las gentes que a lo mejor trabajan en los hospitales, en las cárceles, en los lugares donde hay mucho dolor, donde puede haber gente que fallece, es importante que se estén despojando seguido. Cuando va uno al panteón, es importante al salir del panteón hacer un pago a los espíritus para que no se vengan, limpiarse las plantas de los pies con azufre. Son muchas cosas las que yo pudiera recomendarles. Pero sí es importante que se consulten, que dejen analizarse para ver qué tipo de situación está procediendo ahí. Hay muchas mamás que me buscan y, oiga, es que mi hijo de repente de un día para otro cambió y mi hijo era un buen muchacho y mi hijo era un buen estudiante. Ahora sí que empieza uno a analizar, a ver, bueno, el muchacho se ha juntado con malas amistades, anda en drogas, tiene una novia que lo está influenciando para mal. No, nada de eso. Entonces ahí ya vamos más a fondo a estudiar qué está pasando con el muchacho, porque también los adolescentes es muy dado a que tengan o vivan este tipo de situaciones. Espero que este video haya sido de su completo agrado, espero que les haya servido como información, como conocimiento y como precaución también para cualquier tipo de situación que ustedes pudieran vivir en alguno de sus momentos. Recuerden siempre mi WhatsApp 656-245-9591, del extranjero más 52. Para alguna duda, alguna aclaración, alguna pregunta, alguna consulta, estoy a sus órdenes, porque recuerden que también en el inbox recibo muchos mensajes y muchas veces se van sus mensajes hacia abajo y no alcanzo a contestarlos o no los veo porque se van yendo hacia abajo y ya no los logro contestar. Lo mismo a veces pasa con el WhatsApp y sí les digo, cuando me manden un mensaje y no les contesto, pongan un puntito, manden otra vez, hola maestra, un icono, a modo de que esa conversación vuelva a irse para arriba y tenga yo la oportunidad de verla para responderles a todas sus dudas, ¿sí? Me dio mucho gusto saludarlos, se lo repito nuevamente, respeten mucho para que sean respetados siempre. Eso es un lema que tengo y que siempre le funciona a todas las personas. El respeto al derecho ajeno, ya lo saben. Quédense en un sábado bello, disfruten un atardecer hermoso, como siempre la bruja escarlata, su maestra Leonor. Buenas tardes.